Regresar a clase nos da la idea de reencuentro con nuestros amigos, los lugares que conocemos, la sensación agradable de compartir nuevamente con las personas con quienes nos llevábamos bien. Pero no siempre es así. Hoy vamos a hablar de cómo apoyar como padres a nuestros hijos en ese proceso de transición escolar. Soy Jürgen Espinosa, psicólogo clínico. Como padres debemos reconocer que todas las etapas de cambio educativo de nuestros hijos implican un proceso de adaptación. ¿Qué significa esto? Que cuando mi hijo o mi hija pasa de mi casa al preescolar, se tendrá que adaptar a esa nueva estructura, a un ambiente diferente, donde no va a ver ni a su papá ni a su mamá por 4 horas, que interactuará con otros niños y niñas que tienen características diferentes. Igual cuando mi hijo pasa de preescolar a primer grado, ¿qué implica para mi hijo o mi hija esa transición de una estructura de juego y de libertad en preescolar a la primaria, donde tiene un horario específico, 4 o 5 clases al día con contenido diferente y tendrá que aprender a estar más tiempo sentado prestando atención a cada una de las actividades? Y luego cuando mi hijo o mi hija pasa de primaria a secundaria, es otro proceso de adaptación porque va a tener 4, 5 y hasta 8 maestros diferentes, cada uno con una estructura, con una personalidad, con unas características distintas, cada uno dando un contenido académico diferente. Eso es algo fundamental que como padres tenemos que reconocer a la hora de iniciar este proceso de transición y acompañamiento con nuestros hijos e hijas. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de reconocer este hecho, tenemos más posibilidad también de ser más comprensivos con nuestros hijos. No se trata de que nuestros hijos no tengan problemas, es reconocer que aún a pesar de la edad que tengan, pueden haber situaciones que los estresan. A veces como adultos asumimos que los problemas son nuestros, que problemas son los de adultos, que tengo que pagar el colegio, buscar cómo conseguir la alimentación, el internet y demás. Pero nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan, también se enfrentan a situaciones que para ellos pueden ser estresantes o generadoras de ansiedad. Eso es importante reconocerlo porque nos permite poder ponernos en su lugar, reconocer cómo se están sintiendo sin juzgarlo, escucharlo con atención y tratar de comprender cómo están viendo ellos el mundo. Así podemos tener la posibilidad de brindarles una respuesta más asertiva, más comprensiva, hacerlos sentir más seguros y más confiados en ellos mismos. Para esto entonces es importante que nosotros generemos desde nuestra casa, con nuestro ejemplo, y digo esto porque lo que nosotros como padres queremos desarrollar en nuestros hijos es lo que tenemos que modelar con ellos. ¿Qué significa esto? Mi hijo va a aprender a ser responsable si me ve a mí actuando con responsabilidad. Mi hijo va a aprender a enfrentar situaciones calmado si a mí me ve que yo tomo decisiones calmado. Si me ve haciendo lo opuesto, aprenderá también eso. Aprenderá de mí a gritar, a ser impulsivo, a ofender, a reaccionar sin pensar porque es lo que está viendo en mí. Entonces, establecer rutina implica que mi hijo o mi hija se sienta cómodo y seguro porque sabe lo que va a pasar. Para un niño de 4 o 5 años que está en preescolar, es importante establecer una pequeña rutina de sueño, 3 o 4 actividades que vayan en secuencia y que le permitan a él reconocer que ya es hora de descansar. Nos lavamos los dientes, nos ponemos la pijama, nos acostamos, leemos un cuento, hacemos una oración. Cada familia puede definir y estructurar esa rutina, pero es algo que de manera constante se puede convertir en algo que al niño le va generando la seguridad suficiente para entrar en ese periodo de descanso. Eso es importante y una de las cosas fundamentales en las cuales pudimos ver el impacto de esta situación fue con el periodo de la pandemia del COVID-19. Desafortunadamente muchas familias perdieron esa estructura en la escuela, entonces los horarios cambiaron, los niños a veces estudiaban de noche, a veces en la tarde y eso impidió para muchos, incluso después del periodo de la enfermedad, cuando retomaron las clases normales en los horarios establecidos, fue mucho más difícil el proceso de adaptación. Por eso es importante la rutina en todos los periodos, en todos los niveles, definir una hora de descanso
para que los niños se acostumbren a descansar y a establecer ese periodo para ellos mismos. Cuando nosotros vemos que nuestros niños están en ese proceso de adaptación, establecemos rutinas, hablamos con ellos, tenemos la posibilidad de escucharlos y de comprender por qué piensan así, de dónde viene esa sensación de estrés, de temor o ansiedad que ellos puedan estar sintiendo. Si el hecho de separarse de mí como padre les genera preocupación o miedo, yo puedo hablar con él, bajarme un poco, sentarme y estar a su altura y hacerle sentir que está bien, que es un espacio seguro, que puede contar conmigo para cuando necesite hablar, y sobre todo dejarle claro que puede hablar conmigo de lo que sea, que no hay nada, absolutamente nada que no me pueda decir. Como padre y como madre debo insistir de manera constante en que mi hijo desarrolle ese nivel de confianza conmigo, porque soy y debo ser como su tutor, la persona que está ahí pendiente de él. Pero no voy a conseguir la confianza de mis hijos si yo no me dispongo a escucharlo con atención, sin juzgarlo, sin minimizar lo que está sintiendo, sin ignorar lo que está sintiendo. Tengo que dar la apertura, y eso implica que tengo que dejar a veces algunas cosas que esté haciendo por 5 minutos y dedicarle la atención a él o a ella. Si mi hijo intenta buscarme una vez, 2 veces, 3 veces, y lo que encuentra de mí es una respuesta ni siquiera grosera, simplemente negativa: no puedo en este momento, dame chance que estoy ocupada, espérame, después me decís. Si no me encuentra cuando me busca emocionalmente para contarme algo, no lo va a volver a hacer. Asume que no puede contar conmigo, asume que tiene que resolverlo por su cuenta, y entonces va a ser mucho más difícil en la adolescencia cuando yo quiera que me diga algo, porque ya aprendió que yo le enseñé que no podía contar conmigo. Entonces, reconocer esto me va a permitir estar muy pendiente. Probablemente van a haber situaciones que sí van a requerir un acompañamiento mayor, cuando el estrés causado por regresar a la escuela pueda generar enojos, frustraciones o rabietas en nuestros niños. Cuando el temor por estar en un salón de clase o con algún profesor implique que baje las notas, o cuando veamos que en alguna clase no está copiando, o cuando veamos alguna situación con sus materiales que hay menos, o que algo pasó con su ropa, o algo sucedió que baja la mirada, nos habla menos, no nos comenta de cómo está o cómo se siente. Esas pueden ser algunas señales que nuestro hijo puede estar necesitando un mayor acompañamiento porque está viviendo una situación difícil en la escuela. No nos vamos a dar cuenta de esto si nuestro hijo no tiene la suficiente confianza para hablar con nosotros. Vuelvo e insisto, confiar implica tener la capacidad como padre de escuchar a nuestros hijos con atención completa, sin juzgarlo, sin echarles la culpa, sin regañarlo, sin maltratarlo, porque lo primero que va a hacer entonces él es pensar y asumir: si yo le digo esto a mi mamá me va a regañar, y por eso no lo va a hacer. Debe sentir que yo como padre o como madre soy la persona en la que más puede confiar en este mundo, pero para eso tengo que demostrárselo. Recordemos, madres y padres de familia, que en este regreso a clase podemos hacer la diferencia acompañando más de cerca a nuestros hijos e hijas. Soy Jürgen Espinosa, psicólogo clínico. Pueden contactarme al 5769-1037. Los invito a continuar con su programa Impacto Financiero.